Doctor Barriga, me avisa para presentarlo y arrancamos. Empezamos ya. Ya. Un ratito, Luis, te presento y luego continúas tu exposición. ¿Sale mi pantalla, doctor, o todavía? Sí, sí sale tu pantalla. Todavía falta ponerla en pantalla completa, Lo que pasa es que... pero ya la vemos ya. Sí, tienes que ponerle duplicar pantalla. Ok. Opciones de presentación. Bueno, Ahí, te presento, Luis. Ya, ok. Buenos días con todos los presentes. Gracias por acompañarnos al segundo día del curso organizado por el Hospital Loaiza, el Servicio de Oftalmología, Córnea y Superficie Ocular. Estamos muy agradecidos que nos acompañen y también pues sabemos que va a ser de gran provecho para usted, o para todos los residentes. El día de hoy nos acompaña el doctor Luis García, residente en nuestro hospital de primer año. Él estudió pregrado en la Universidad de San Agustín y está cursando la residencia de oftalmología en nuestro hospital por la Universidad de San Marcos. Luis, te dejamos para que continúes con tu exposición. Dale, por favor. Bien, buenos días, colegas, compañeros, doctores. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante básico, pero bastante importante, ¿no? Para poder comprender este curso de córnea y superficie ocular. Hoy día yo voy a tocar el tema de anatomía del exterior del ojo y la córnea. Bien, empezamos. Bien, la anatomía exterior del ojo comprende estructuras básicas y dentro de las cuales vamos a estudiar el párpado, la conjuntiva, la córnea y la esclera. Estas estructuras, como ya lo mencioné, están en la parte externa, ¿no?, del ojo. Su función es protectora de la superficie ocular. Además que vamos a encontrar de que va a ayudar a la superficie ocular en cuanto a la lubricación, como vamos a ver acá, dentro de sus funciones principales, ¿no? Además que van a limpiar también esta superficie. Actúa como una barrera física e inmunológica. Dentro de la apertura de los párpados, lo que vamos a encontrar que la longitud, ¿no?, el ancho horizontal es de unos 30 milímetros aproximadamente, y unos 10 milímetros en cuanto a la altura vertical. Entonces, como vemos en la imagen, algo característico propio, ¿no?, del ojo es los cantos, donde vamos a encontrar que hay una diferencia en cuanto a las alturas, ¿no?, el canto interno y el canto externo. Si trazamos una línea, vamos a encontrar que la línea no es totalmente horizontal, sino que el canto externo se encuentra un poco más elevado, ¿no? Mencionan 2 milímetros aproximadamente más elevado. El párpado superior llega a cubrir la córnea, que es, digamos, dentro de lo normal, a una distancia entre 1 a 3 milímetros de la córnea. El párpado inferior, el borde, llega al borde del limbo, muy cerca de él. El párpado está estructuralmente dividido en dos laminillas, anatómicamente, ¿no? La laminilla anterior y la laminilla posterior, como vemos en la imagen. Acá, por ejemplo, la parte más anterior va a abarcar a lo que es la piel, el músculo orbicular de los ojos y las pestañas, dentro de las cuales vamos a encontrar a las glándulas de Sayce y Moll, que están en la base, ¿no?, de estas. En la laminilla posterior vamos a tener la placa tarsal, la conjuntiva, que se encuentra a este nivel, y la glándula de Meibomian principalmente. La piel, entonces vamos a hablar sobre estas estructuras una por una, pero rápidamente analizando algunas características relevantes. La piel es una estructura, ¿no?, delgada y maleable, ¿no? Tiene un espesor aproximadamente de 500 a 1000 micras, y
vamos a ver aquí en la imagen, el epitelio que conforma, ya. Entonces, la piel, acá tenemos un párpado, la piel la ubicamos en la parte externa, ¿no? Exterior, y empezaremos por la epidermis, ¿no? La epidermis que consta de, bueno, un epitelio estratificado, queratinizado, ¿no? El cual vamos a ver de que se va a extender en todo este límite y llega hacia la unión mucocutánea, que es más o menos a la salida de la glándula de Meibomian. Debajo de la epidermis vamos a tener a la dermis, ¿no? La dermis que va a contener lo que son las fibras de colágeno y también fibras elásticas entrelazadas. También encontramos al nivel de la piel del párpado las pestañas, las cuales se encuentran, bueno, prácticamente en el borde del borde palpebral y sirven generalmente como van a ayudar a lo que es el reflejo, ¿no? del cierre palpebral, ya que actúan como o tienen una función protectora, ya que el polvo o cualquier cuerpo extraño que golpea o toca las pestañas, inmediatamente provocan este cierre palpebral. Listo, entonces en el párpado superior y 50 en el párpado inferior. La otra estructura que vamos a observar es los músculos protractores, ¿no? Dentro del cual el principal es el músculo orbicular de los ojos. Este músculo orbicular de los ojos se va a encontrar en todo el área de los párpados y vamos a encontrar tres porciones principales, ¿no? Tenemos una porción tarsal, una porción preseptal y una porción orbital. La porción, claro, la porción pretarsal y preseptal se encargan del parpadeo espontáneo, mientras que la porción orbital se encarga ya de un cierre palpebral forzado. Entonces, ¿cuál es la función principal de este músculo? El cierre de los párpados, ¿no? Justamente porque es un músculo que protrae. Está inervado por el nervio facial y ante una parálisis del nervio facial, pues va a dar lugar, ¿no? A lo que es un lagoftalmo, ¿no? Que es un cierre, una dificultad al cierre palpebral. Vamos a encontrar acá dos estructuras que salen o forman parte de este músculo, que son el músculo de Horner y el músculo de Riolam. El músculo de Horner, que va a ayudar a lo que es, o contribuir, ¿no? Al bombeo del saco lacrimal, y el músculo de Riolam es más que todo una estructura demarcatoria porque va a formar parte de la línea gris, ¿no? Porque estas fibras llegan hasta el borde palpebral y asemejan a una línea gris. Acá, por ejemplo, vamos a ver, esta es una parte nasal donde encontramos el saco lacrimal, ¿no? En el canto interno, y muy contiguo a él el músculo de Horner, el cual ya hemos dicho que va a contribuir al bombeo del saco lacrimal. Entonces, vamos a asociar un poco algunas patologías que hemos mencionado así muy rápidamente, ¿no? Por ejemplo, una parálisis del nervio facial nos va a llevar, por ejemplo, ¿no? En la foto de acá del paciente, en la mi cara izquierda, va a provocar un lagoftalmos, ¿no? Que es un cierre incompleto del párpado, ¿no? Y vamos a ver de que queda expuesto, ¿no? Esta parte de la superficie ocular. Entonces, acá se produce lo que es el fenómeno de Bell, ¿no? Este fenómeno de Bell es un oculogiro del globo ocular hacia arriba, ¿no? Ascendente, que es algo normal al momento de cerrar los párpados, o como también un signo o una forma de protección o de proteger la superficie ocular. Por eso es que se produce y se observa acá, ¿no? Generalmente, si es que de repente nos hemos dado cuenta, incluso al gotear, ¿no? Algún paciente o cualquier estructura que se acerque hacia la superficie ocular, el globo tiende a elevarse. Entonces, al producirse este fenómeno, lo que queda expuesto es la parte inferior de la córnea, y es aquella que va a sufrir de repente alguna degeneración o alguna queratitis por exposición, ¿no? Como vemos aquí en la parte inferior de la córnea.
Otro músculo importante son los músculos retractores, ¿no? Ya que retraen y por consiguiente acción es apertura de los párpados. Está formado por un complejo no facial de músculo estriado y liso. Entonces, en el párpado superior vamos a tener que el principal es el elevador del párpado superior, ¿no? Como vemos acá, el cual va a tener una rama tarsal superior, ¿no? Llamada como músculo de Müller. Otro que contribuye es el músculo frontal. Y en el párpado inferior lo que vamos a tener es el recto inferior. De la misma manera tiene una prolongación, la cual va a ser la fascia cápsulo palpebral, y también va a tener una porción de tarsal inferior, ¿no? También llamada como músculo de Müller, pero en el párpado inferior. Entonces, esos dos músculos principales se encargan de esta apertura de los párpados. Ambos están inervados por el tercer par craneal. Después vemos otra estructura también importante ya hacia arriba y también hacia abajo, ¿no? Lo que es el septum orbitario o tabique orbitario, el cual va a terminar juntándose con estas estructuras retractoras, es decir, con los músculos, y su función, ¿no? Van a actuar como una membrana que va a prevenir el prolapso, ¿no? Del contenido orbitario. Otra estructura que observamos es las placas tarsales. Acá tenemos las placas tarsales superior e inferior, ¿no? Que son una colección firme y densa de fibras de colágeno, muy compactas, que tienen una longitud horizontal entre 25 y 30 milímetros, y vemos una diferencia entre la superior y la inferior, ¿no? En cuanto a la longitud vertical, en la superior 10 milímetros y en la inferior 4 a 5. Generalmente un espesor de 0.75 milímetros. Dentro de ellas tenemos a las glándulas de meibomio, las cuales también difieren en su cantidad, ya que arriba hay un número de entre 40 aproximadamente y 25 en el tarso inferior. Vemos la salida de estas glándulas que se va a encontrar en el borde palpebral, la cual lo vamos a ver acá. El borde palpebral, entonces, tiene un espesor de 2 milímetros aproximadamente, y algo que resalta aquí importante es la unión mucocutánea. Sin embargo, vamos a ver, o vamos a distinguir tres líneas demarcatorias en este borde, ¿no? Tenemos la línea de las pestañas, luego tenemos la línea gris, que ya habíamos mencionado que es una extensión, ¿no? De fibras que llegan al borde palpebral del músculo orbicular de los párpados. Luego tenemos la línea de la salida de los orificios de la glándula de meibomio, y justo por detrás de esta ya viene la unión mucocutánea, ¿no? Que es el cambio de los epitelios, que vamos a conversar más adelante. Vamos a hablar también de inervación y de la vascularización de los párpados, ¿no? Que es algo muy característico dentro de la anatomía. En cuanto a la inervación motora y la inervación sensorial. De la inervación motora hemos hablado un poquito porque hemos comentado sobre el motor ocular común, ¿no? El tercer par craneal, el cual inerva al músculo elevador del párpado superior y al recto inferior, ¿no? Los cuales están encargados de esta apertura palpebral. Y en cuanto al músculo, ¿cómo se llama? Ya, al músculo, el nervio facial estaba inervando al orbicular de los ojos, ¿no? Entonces, otra parte importante es la parte sensitiva. La parte sensitiva se encarga o es encargada del nervio trigémino, del quinto par craneal, el cual mediante dos ramas principales, ¿no? Una rama oftálmica y una rama maxilar. Esta rama oftálmica a su vez va a dar cuatro ramas, ¿no? La rama supraorbital, la rama lacrimal, una rama supratroclear y una infratroclear.
troclear. En cuanto a la rama maxilar, va a emitir una rama infraorbital. Entonces, estos van a inervar, si se da cuenta, toda la superficie ocular, ¿no? Que va a abarcar no solo los párpados, ¿no? Sino las demás estructuras que hemos comentado, ¿no? En cuanto a la conjuntiva, la córnea y la esclera. De la misma manera pasa en cuanto a la vascularización. Las arterias encargadas principalmente provienen, ¿no? De las arterias carótida externa y la carótida interna. La carótida interna va a emitir mediante también una rama oftálmica a las arterias supraorbital, supratroclear, las cuales se van a anastomosar y van a formar dos arcadas, ¿no? Una arcada periférica y una arcada marginal. Principalmente, ¿no? Después tenemos que, en cuanto a la parte inferior o el párpado inferior, esto está a cargo de la arteria facial, la cual también va a emitir una arteria infraorbitaria y se va a encargar de la parte inferior. En cuanto al drenaje venoso, es también similar, es parecido. Entonces, igual, estas ramas o estas arcadas van a desembocar en la vena supraorbitaria y esta vena supraorbitaria en la vena oftálmica, la cual va al seno cavernoso. Y del seno cavernoso a la arteria carótida, perdón, a la vena yugular interna. Y en cuanto a la parte inferior, de la misma manera lo recoge la vena facial anterior y también parte de la vena temporal superficial, la cual desemboca en la arteria, perdón, la vena yugular externa, pero también emite algunas ramas hacia la vena yugular interna. Entonces, los nombres son muy, muy parecidos, pero los troncos es lo que debemos acordarnos principalmente. El reflejo del parpadeo es un reflejo subconsciente, es decir, involuntario, ¿no? Y se produce cada 6 a 10 segundos aproximadamente. Y una última parte o estructura, ¿no? Del párpado es la conjuntiva, ¿no? Tenemos una conjuntiva palpebral, pero esta se continúa también hacia el fornix, que es el fondo de saco, y hacia la conjuntiva vulvar. Entonces la conjuntiva es una membrana mucosa, ¿no? Que va a permitir el movimiento extenso y la producción de componentes acuosos y mucosos. Tiene una superficie de un área de 16 centímetros aproximadamente y arranca, ¿no? Desde la unión mucocutánea, ¿no? O llamada también línea de Marx, donde vamos a encontrar algunas zonas, ¿no? Que ya habíamos mencionado. Sin embargo, en estas zonas también va a haber un cambio del epitelio, entonces va a cambiar de un escamoso, que era en la piel, hacia un columnar, luego hacia un epitelio prismático, cuboidal, incluso también llega a volver a ser un columnar y termina también con un escamoso a nivel de la córnea, o en el limbo esclerocorneal. Ya, bueno, la conjuntiva es una fuente de tejido inmunitario y agentes antimicrobianos. Esto ya es un epitelio estratificado, pero no queratinizado. Y contiene células caliciformes principalmente, ¿no? Ya que estas células se van a encargar de la producción de mucina. Además hay células de Langerhans y melanocitos dendríticos. En cuanto en los fornix, vamos a encontrar algunas glándulas accesorias, como las glándulas de Krauss y las glándulas de Wolfram, ¿no? ¿Qué más? Bueno, a nivel de la carúncula que se encuentra en los cantos, vamos a encontrar unidades pilosebáceas también. Acá hay una geografía de los fornix donde hay una distancia del limbo córneo-escleral hacia el fondo de saco, ¿no? Donde es característico ver que es más, o hay una mayor distancia a nivel temporal, ¿no? De 12 a 14 milímetros. Bien, el limbo corneoescleral, ¿no? Habíamos mencionado que ya es una transición de un epitelio columnar, ¿no? Estratificado, pero no queratinizado,
hacia un escamoso también no queratinizado en la córnea. A ese nivel de limbo vamos a encontrar también células madre, las cuales, ¿no?, van a contribuir a reepitelizar la córnea y también la conjuntiva. Las células caliciformes, su principal función era la secreción de mucina, la cual es proteger, hidratar y lubricar la superficie ocular. Entonces, debajo de la conjuntiva vamos a encontrar la sustancia propia, ¿no?, que es un tejido fibrovascular, y esta misma se va a distribuir conjuntamente con la conjuntiva, ya que a nivel tarsal va a ser más delgada, compacta y adherida, ¿no?, con firmeza hacia el tarso. Hacia el fornix va a ser gruesa y adherida al globo o al tabique orbitario. Y hacia el limbo es delgada, compacta y se va a fusionar con la fascia tenon y tejidos epiesclerales. Esta sustancia propia también se puede dividir en dos capas, ¿no?, una capa superficial y una capa profunda, la cual, la superficial, bueno, es de tejido conectivo, intercalado, ¿no?, con células inflamatorias muchas veces, ¿no?, dentro de ellas los linfocitos y células plasmáticas principalmente. Y en la parte profunda ya es más fibrosa y contiene los vasos, vasos linfáticos y los nervios. Vascularización e inervación. Ya, esto también ya vamos a comentar algo que ya habíamos mencionado, ¿no?, sobre la vascularización, por ejemplo, que estaba encargada de la arteria oftálmica. Ramas de la arteria facial, como ya lo habíamos mencionado, y lo que se agrega acá son ramas de las arterias ciliares anteriores, que van a contribuir también a la vascularización. Se va a formar un plexo marginal superficial a nivel del limbo, y los vasos van a formar, ¿no?, en este limbo arcadas periféricas y también en las empalizadas de Bock. El drenaje de la conjuntiva también es la misma que hemos mencionado, hacia la vena facial y incluso también hacia plexos venosos epiesclerales e intraesclerales. Ya. Procesos inflamatorios, ¿no?, de la conjuntiva, va a haber una prominencia de vasos superficiales alejados del limbo, mientras que en procesos inflamatorios de la córnea, el iris o el cuerpo ciliar, la prominencia va a ser hacia los vasos profundos, y eso va a ser más hacia el limbo, ¿no?, más cercano a él. Otra cosa importante son los capilares conjuntivales, ¿no?, los cuales tienen un diámetro aproximado de 60 nanómetros, y su inflamación va a provocar la fuga de proteínas y líquido al epitelio, provocando un engrosamiento y quemosis de la conjuntiva. Como vemos en la imagen superior, hay un edema, ¿no?, de la conjuntiva, y también un aumento de volumen de los vasos venosos. Además que hay una hiperemia conjuntival también. También los canales linfáticos van a drenar en un plexo linfático epiescleral. Y estos canales pueden verse como de manera irregular, dilatados, en forma de salchicha, ¿no?, llamados también telangiectasias, ¿no?, como vemos en la imagen inferior. La inervación sensorial va a ser también por parte de las ramas del nervio oftálmico del quinto par. Como ya se darán cuenta, entonces la vascularización e inervación se va a dar para toda la superficie ocular. Algunas características es que el umbral de la conjuntiva es 100 veces mayor a la córnea. Dicho de otra manera, quiere decir de que, como mencionaremos también en cuanto a córnea, la córnea es 100 veces más sensible, ¿no?, que la conjuntiva. Sensaciones más comunes van a ser la de ardor, picazón o sensación de cuerpo extraño. Bien. Hemos terminado en una parte y empezaremos con córnea, que es, podría decirse, otra estructura bastante importante, ¿no?, y a su vez una estructura también compleja. La córnea es transparente, ¿no?, la córnea es transparente, y
lo que se puede apreciar en la imagen es de que, así como es transparente, va a reflejar, ¿no? La luz del examinador, la cual se va a ver de una manera bien demarcada. Se va a poder distinguir los detalles del iris. Estamos hablando de una córnea sana, ¿no? Y esto va a ser debido a su epitelio, ¿no? Y a la fina capa de película lacrimal que la baña. Entonces, la superficie corneal, vamos a tener una superficie corneal anterior y una superficie corneal posterior, ¿no? La anterior, ya habíamos mencionado, está bañado por la película lacrimal, es convexa, esférica y ovalada. Un radio de curvatura de 7.5 a 8 milímetros. Y mientras que la curvatura corneal posterior va a ser bañada por el humor acuoso y una curvatura de 6.8 milímetros. Acá, por ejemplo, vemos donde el grosor aproximado en la parte central es de 500 a 550 micras, el cual va aumentando hacia la periferia con 700 micras aproximadamente. En cuanto a los diámetros de la córnea, ¿no? En la parte frontal vamos a ver que es 12 por 11 milímetros y que hacia la parte superior e inferior se encuentra ya invadida, ¿no? Por la esclera, ¿no? 0.5 milímetros en ambos. Es por eso lo que le da esta forma ovalada a la córnea, ¿no? Vista de manera por la parte trasera, hay una simetría en cuanto a 12 por 12 milímetros, tanto en el vertical como en la longitud horizontal. Entonces, estructura de la córnea. La córnea tiene una propiedad óptica, ¿no? Ya que debido a la transparencia del tejido, esto se debe a que las fibras de colágeno se encuentran muy ordenadas en el estroma principalmente, y le dan un poder refractivo total de 40 a 44 dioptrías. La inervación, como les había mencionado antes, la córnea es uno de los tejidos más sensibles, debido a que tiene una densidad nerviosa de 300 o a 400 veces mayor que la piel, y 100 veces mayor que la conjuntiva, ¿no? Comparándolo. Entonces, la inervación en este caso va a ser una vez más dada por el nervio trigémino, el cual emite ramas que son los nervios ciliares, ¿no? Y estos van a penetrar incluso hasta la capa de Bowman y las células del ala del epitelio. En cuanto al sistema vascular, la córnea es avascular, pero sin embargo, la arteria ciliar anterior, que deriva de la arteria oftálmica, va a formar, ¿no? Una arcada en la región limbal, la cual se va a anastomosar con ramos también de la arteria facial, que provienen de la arteria carótida externa. Entonces, estamos mencionándolo ya una vez más, ¿no? Estas ramas principales en cuanto a la vascularización. En la imagen de la izquierda vamos a ver, tenemos una sección también de la córnea, una vista lateral, donde se ven unas finas ramas blanquecinas, ¿no? Muy, muy prominentes, ¿no? Lo común no es observarlas, pero estos son los nervios, ¿no? Corneales, que incluso suelen aparecer desde el limbo, ¿no? Hacia la parte central, ramificándose. La nutrición. La córnea está nutrida por el humor acuoso, las lágrimas y los vasos del limbo, ¿no? Si bien es cierto, es avascular, pero el limbo es el que va a proveer a todo alrededor de la córnea su nutrición. Las células epiteliales y endoteliales son metabólicamente activas y la córnea va a recibir glucosa por difusión del humor acuoso de este lado, y el oxígeno va a ser por difusión del líquido o la película lacrimal. En cuanto al sistema lacrimal, va a proteger a la córnea de deshidratación y va a mantener la superficie epitelial lisa. Entonces, la estructura de la córnea, vamos a encontrar las capas, ¿no? Dentro de estas capas van a destacar tres principalmente, que son la parte que es el
epitelio, el estroma y el endotelio, ya que dentro de ellas va a haber células, ¿no? Células en cada una de estas capas. También tenemos la capa de Bowman, que es acelular, y la membrana de Descemet, que también es acelular. Además, podría decirse como una pre-Descemet, se encuentra la capa DUA, que es recientemente estudiada, ¿no? Y también la vamos a mencionar más adelante. Entonces serían 5 y con la última capa, 6 capas actualmente de la córnea. Empezaremos con la capa del epitelio corneal. El epitelio corneal, vamos a ver que es un epitelio no es estratificado, no queratinizado, ¿no? Compuesto por 5 a 6 capas de células que pueden aumentar hasta 8 o 10 en la periferia. Su espesor es de aproximadamente 50 micras. Y lo importante acá es ver los 3 tipos celulares, ¿no? Que caracterizan a este epitelio. Células superficiales, células del ala y las células basales, columnares también. Vemos que las células basales es una capa, las células del ala pueden ser entre 2 a 3 capas y las superficiales entre 1 a 2 capas o hasta 3 capas también. Otra cosa importante es las células superficiales contienen microvellosidades, ¿no? Las cuales van a producir producir una capa de glucocálix, el cual también va a ser muy importante o va a contribuir a la mucina, ¿no? De la película lacrimal en cuanto a su función protectora de la córnea. Después, la proliferación de las células madre que se va a dar en el limbo van a diferenciar, ¿no? A estas células epiteliales, las cuales van a sufrir un proceso que lo vamos a ver más adelante, y van a terminar descamándose, ¿no? Este proceso de diferenciación y descamación dura aproximadamente entre 7 a 14 días. También encontramos uniones, ¿no? Estrechas que va a haber entre las mismas células superficiales, también entre las células basales, y también vamos a encontrar hemidesmosomas hacia la membrana basal. Estas uniones estrechas obviamente van a impedir el paso, ¿no? Ya sea de algún cuerpo extraño o incluso el líquido mismo hacia el interior de la córnea. Las células basales caracterizan porque tienen una actividad mitótica y descansan sobre esta membrana basal, que está compuesta, ¿no? De colágeno tipo 4, lamininas, ¿no? La claridad de la córnea principalmente se debe al ordenamiento de las fibras de colágeno del estroma, pero también a la compactación, ¿no? Adecuada de estas células epiteliales y ese proceso que vamos a ver a continuación. El limbo, entonces. En el limbo es la zona de transición entre la córnea transparente y la esclerótica opaca, ¿no? Como ya habíamos mencionado, incluso en el tema de ayer, ¿no? De embriología, pues la córnea y la esclerótica se diferencian en la compactación, ¿no? de sus fibras de colágeno, ya que la córnea tiene un ordenamiento muy fino, ¿no? De estas fibras, lo que le da esa transparencia. Sin embargo, la esclerótica no es de una manera irregular, y es por eso que le da ese aspecto opaco. Entonces, en el limbo se alberga las células madre, que van a dar una homeostasis y reparación de las heridas. También tenemos las empalizadas de Bob, que son crestas fibrovasculares, ¿no? Orientadas radialmente. Aquí en la imagen de la parte superior estamos viendo justo, ¿no? Cómo señalan ahí a las empalizadas de Bob. Entonces, este limbo y con las células madre van a provocar una renovación, ¿no? A partir de las células basales, con migración centrípeta y su posterior descamación. Acá lo que se da es, bueno, una hipótesis del X más Y, que es igual a Z, ¿no? Donde el X, que es la proliferación de las células basales, vemos acá, como habíamos mencionado, células columnares, proliferan, ¿no? Por su actividad mitótica.
El Y es el movimiento centrípeto de las células, ¿no? Del limbo hacia la parte central. Y esta sumatoria va a dar lugar a que las células superficiales, por el proceso al cual conlleva durante estas 2 semanas aproximadamente, tiendan a descamarse. Y esto debe ser la sumatoria de las que migran y se producen igual a las que se descaman, ¿no? Dando una adecuada homeostasis. Continuando, vamos a ver la capa de Bowman. La capa de Bowman, entonces, tiene un espesor de 15 micras, y como vamos a observar, es una capa, una condensación acelular, ¿no? Eh, Acá observamos la capa de Bowman, es una capa acelular, donde la porción más anterior del estroma es la que se encuentra contigua, o es parte, podría decirse, de la capa de Bowman. O perdón, a su revés, ¿no? La capa de Bowman es parte de la porción más anterior del estroma. Está compuesto por colágeno tipo 1 y 3. Este colágeno es producido por los queratocitos estromales, que son los principales, ¿no?, actores en esta capa estromal. Esta capa no se regenera después de una lesión y suele ser sustituida por tejido cicatricial. Entonces, en el estroma corneal, que también es una capa muy, muy importante, la característica le da una fuerza física, una estabilidad a la córnea, y es muy trascendente en la transparencia, ¿no? Ya que depende de una hidratación adecuada. Y acá mencionamos la hidratación porque las células o los componentes de este estroma van a ser los queratocitos, ¿no? Que son fibroblastos aplanados, ¿no? En esta imagen vamos a ver los queratocitos, los cuales se encuentran inmersos entre laminillas, ¿no? En laminillas de colágeno. Visto en una foto tridimensional de los queratocitos, ¿no? Son estructuras estrelladas, ¿no?, que se encuentran entre las láminas del estroma, que son las fibras de colágeno, ¿no? Acá también vemos por capas, entre las láminas, los fibroblastos. Como ya habíamos mencionado, las fibras de colágeno y la matriz extracelular, que está compuesta por los proteoglicanos, y dentro de ellos también los glicosaminoglicanos. Estos tienen la capacidad de retener grandes cantidades de agua, ¿no?, proveyendo una hidratación corneal adecuada. Sin embargo, debe haber una homeostasis, ¿no?, ya que no puede quedarse retenida el agua acá, y eso debe bombearse hacia el endotelio, ¿no?, como también explicaremos más adelante, una función del endotelio. El estroma, otra cosa importante, es que es la capa más gruesa, con 450 micras aproximadamente, y ocupa un grosor del 90% de la córnea. Bien, continuando, vamos a encontrar la capa de Dua. Es una capa, podría decirse, una capa reciente, la cual se dio el nombre, ¿no?, en honor a su descubridor, Harbinger Dua. Él y colaboradores, ¿no?, propusieron, bueno, tiene un espesor de más o menos 15 micras, y justamente en la parte más posterior del estroma, entre justo los 15, 6 a 15 micras, encontraron unas propiedades biomecánicas muy diferentes, ¿no?, a la capa estromal, las cuales, ya que es una parte o se encuentra en la pre-DSMED, ellos mencionaron que cuando intentaron, ¿no?, hacer las separaciones en cuanto a la queratoplastía lamelar, o llamada también DALC, para los trasplantes de córnea, encontraron que esta capa era muy resistente, ¿no?, ya que al intentar separarlas, infiltrando aire, esta capa, como vemos aquí en la imagen, aparecía.
lo cual era muy diferente a la membrana de Descemet. Entonces, esta capa incluso resistía, era impermeable al aire y podría resistir una presión, ¿no?, de ruptura alrededor de los 700 a 900 milímetros de mercurio. Esto contribuyó más adelante, ¿no?, a poder seguir investigando, ya que iba a, de alguna manera, ser muy relevante en cuanto a las cirugías tipo DALC, ¿no?, que anteriormente llegaban hasta la membrana entre el estroma y la membrana de Descemet. Sin embargo, ahora, por su descubrimiento, ya se está tomando en cuenta, ¿no?, mucho antes de la membrana de Descemet, la capa dura. Bien, vamos a continuar hablando ahora de la membrana de Descemet, ¿no? La membrana de Descemet, que es justamente en el estroma profundo, ¿no?, el estroma ya posterior, va a tener un grosor, el cual va a ir aumentando con la edad. Al nacimiento 3 micras y en la etapa adulta llega hasta unas 8 a 10 micras aproximadamente, ¿no? Podría decirse que crece entre 1 micra por década. Acá entonces vamos a observar el estroma y en la parte no más profunda está la membrana de Descemet. En la membrana de Descemet se distinguen o está compuesto, ¿no?, por dos zonas, ¿no? Una zona estriada anterior, como vemos aquí, y una zona no estriada posterior. La zona estriada anterior es la que se forma, ¿no?, incluso durante la vida intrauterina, y aparecen bandas ahí, ¿no?, características. Y la zona no estriada posterior es la que va a crecer, ¿no?, posterior al nacimiento, y sobre la cual, bueno, inferior a ella vamos a tener al endotelio. Es una textura amorfa. La composición es en base a colágeno tipo 4, 8 principalmente, laminina y fibronectina. Bien, el endotelio, ya como una de las capas más posteriores, la estructura es una superficie posterior, ¿no?, de la córnea, y está formada por una monocapa de células, ¿no?, dispuestas en un patrón mosaico y poligonal característico, ¿no? Generalmente es de tipo hexagonal en un 70-80%. Tiene un grosor entre 5 a 20 micras, 5 micras, ¿no?, de altura a 20 micras de ancho. Algunos parámetros que se utilizan en el endotelio son el pleomorfismo y el polimegatismo. El pleomorfismo tiene que ver con la variación en la hexagonalidad de estas células, y el polimegatismo en una variabilidad en el tamaño, ¿no?, en cuanto al área celular. ¿A qué nos referimos con eso, no? Acá tenemos un endotelio de una persona, ¿no?, de 18 meses, donde vemos la hexagonalidad de las células, ¿no?, muy característicos en un patrón mosaico, y tiene un tamaño muy uniforme, ¿no?, todas ellas. Lo comparamos con una persona de 74 años, donde vemos que el tamaño incluso de estas células aumenta. Se pierde en algunas de ellas la hexagonalidad, no es muy uniforme. Entonces, estos patrones son muy importantes para determinar en cuanto al área, ¿no?, que se quiere hacer, o el conteo de estas células, ya que van a ser muy importantes para procedimientos, ¿no?, quirúrgicos posteriores. Y acá tenemos, ¿no?, un paciente después de una cirugía de catarata traumática, ¿no?, donde las células ya están incluso mucho más grandes y pierden muchas de ellas su forma, ¿no?, hexagonal. El endotelio entonces no se replica después del nacimiento. Es por eso que estas células cada vez van disminuyendo en su cantidad, ¿no? De 3.500 a 4.000 por milímetro cuadrado que pueden existir al nacer,
en la etapa adulta suelen haber entre 2.000 a 2.500. Y o conteos, ¿no?, de células menores a 500 por milímetro cuadrado pueden provocar una descompensación corneal. Bien, eso sería mi parte en cuanto a anatomía, ¿no?, de la superficie